¿Por qué hay apagones en Ecuador? ¿Están sirviendo para algo los apagones en Ecuador? ¿Sirve para algo la economía? ¿Tenemos algo que aportar los economistas a esta situación? La situación en Ecuador es grave. Estamos viviendo apagones de hasta 8 horas diarias de la electricidad. Y la situación es grave por problemas gravísimos de estructura de la industria de la energía eléctrica que vienen de larga data. Y evidentemente lo que tenemos que afrontar son los problemas de estructura. Pero en este vídeo no me voy a centrar en la estructura, que lo comentaré en otro. Me voy a centrar en lo urgente, en la coyuntura. Ya estamos en la situación en la que no hay suficiente energía eléctrica para abastecer toda la demanda que tiene el país. Ahora, ¿cómo administramos la escasez? ¿Tiene algo que decir la economía sobre cómo administrar la escasez? Sí, la economía, de hecho, en su definición más común, que a mí no me entusiasma, pero que es la que pueden encontrar en la Wikipedia, que es la que viene de Robinson, dice que la economía es la ciencia que estudia la alocación de recursos escasos. Por tanto, la escasez es un tema central en el estudio de la economía. Y normalmente, ¿cómo soluciona o cómo afronta la economía el problema de la escasez? A través del sistema de precios. ¿Qué quiere esto decir? No hay recursos suficientes para cumplir todos los fines que deseamos, por tanto vamos a tener que ver cuáles fines son los prioritarios. ¿Y cómo decidimos cuáles fines son los prioritarios? Aquellos por los que estamos dispuestos a pagar más para lograrlos. Y es así como en economía se tiende a administrar la escasez. Por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en que sería magnífico hacer los carros de diamantes, porque los diamantes es el elemento más duro que existe y por tanto a lo mejor evitaríamos que se abollasen si hubiese accidentes. Sin embargo, es evidente que hay escasez de diamantes para usarlos tan frecuentemente y el precio sería desorbitado. Por tanto, el sistema de precios nos permite alocar los recursos escasos en distintos deseos o necesidades. Claro, en el caso de la energía en Ecuador, aunque el kilovatio hora sea igual para todo, el uso o, mejor dicho, la valoración que siempre es subjetiva por parte de los usuarios que se le da a cada kilovatio hora es muy distinto. Por ejemplo, el kilovatio hora que se utiliza para alimentar un respirador de una persona enferma, que su vida depende de que esa máquina esté funcionando, le damos muchísima valoración. El kilovatio hora que utilizamos para tener luces encendidas en habitaciones donde no hay nadie de noche o donde no hay nadie de día, todavía peor, le damos muy poquita valoración porque no aporta en nada. Por desgracia, no tenemos un sistema de precios que nos permita administrar la escasez de kilovatios hora. Pero es evidente que lo podríamos hacer. Por poner un ejemplo muy sencillo, si en lugar de escasez de electricidad tuviésemos escasez de agua, creo que todos estaríamos completamente de acuerdo y sería muy fácil decidir, oigan, ahora que tenemos escasez de agua, vamos a priorizar los usos. Por ejemplo, el uso de agua que hacemos para limpiar las calles no es tan importante. El uso de agua que hacemos para rellenar piscinas no es tan importante. El uso de agua que hacemos para beber y poder sobrevivir es el más importante. Por tanto, vamos a ir eliminando primero los usos menos importantes hasta que ya podamos solventar la escasez y empatar la oferta y la demanda. Sin embargo, no hacemos eso en el caso de la energía. Los apagones generalizados por barrios de 8 horas no priorizan el uso que se está haciendo y, de hecho, son profundamente ineficientes. De los pocos datos que he podido obtener del CENACE, que, por cierto, es bastante grave, preocupante y denunciable que no sean transparentes con todos los datos y que no hayan dado todos los datos que tiene y que no tenga una base histórica de datos, pero de los que yo he podido encontrar, que son aquellos que se han hecho públicos, se puede deducir que en todo este 2024 más o menos se estaban consumiendo 90.000 megavatios hora, lo vamos a decir en 90.000. Aquí lo importante es que esa demanda está artificialmente inflada. ¿Por qué lo digo? Porque esa demanda es sobre un precio de tarifa que está subvencionado. Por tanto, no es que se necesiten o se requieran esos 90.000, es que a día de hoy se demandan esos 90.000.
pero probablemente de esos 90.000 podríamos priorizar algunos gastos y habría algunos gastos que veríamos que o no son necesarios, o son prescindibles, o son suntuarios, son de lujo, o si realmente quien los utiliza tuviese que pagar todo el coste de la tarifa, no los utilizaría porque no le saldría rentable. Por tanto, no es un dato dado que hay que conseguir esos 90.000. No, esos 90.000 es lo que se demanda con esta demanda inflada, con esta demanda subvencionada. Lo primero que deberíamos hacer es ordenar esa posible demanda. ¿Y cómo podríamos empezar a ordenar esa posible demanda? Empezando a ver qué gastos son más prioritarios. Ojo, ¿están sirviendo los apagones de 8 horas diarias para reducir el consumo? Apenas. Según los datos del CENACE, con apagones de 8 horas o 6 horas diarias se están consumiendo en torno a 80.000. Por tanto, se ha ahorrado en torno al 11%. ¿Es el 11% un ahorro considerable al costo que nos está costando ahorrar ese por ciento? Evidentemente no, porque no estamos reduciendo ese 11% de los consumos más ineficientes para centrar en el 90%, que eso sí lo puede cumplir la oferta de energía actual en los consumos más eficientes. No estamos haciendo eso. Seguimos teniendo, por ejemplo, las luces encendidas de noche en las calles y eso no tiene ningún sentido, ni hemos priorizado. De hecho, los hogares están sufriendo un sacrificio altísimo, teniendo que no tener energía eléctrica durante 8 horas, pero ¿cuál es el ahorro real de un hogar cuando se le corta la luz, pongamos, de 7 a 2 de la mañana? Es muy pequeñito, porque ¿qué es lo que realmente consume electricidad en los hogares? ¿Lo que consume más? ¿Los focos? No, peor, los focos que de día no tienen que estar encendidos porque hay luz de día, evidentemente no. ¿El router que se utiliza para tener internet? Evidentemente no. ¿Cuáles son, según los datos, los electrodomésticos que más consumes? Por ejemplo, la lavadora, para aquellos que lo tengan, pero evidentemente la lavadora, en lugar de utilizarla en las horas en las que no tenemos luz, hay una molestia de utilizarla en otras horas, pero se sigue utilizando el mismo número de lavadoras. El refrigerador es cierto que durante unas horas no consume electricidad, pero en cuanto vuelve la electricidad, el motor se tiene que poner a tope para recuperar el termostato y los niveles de frío que había, por tanto, tampoco es que ahorre muchísimo. Consume mucho aquellos que tienen calefactores eléctricos. ¿Se consume menos? ¿Se ducha menos la gente ahora? No, se ducha a otras horas, pero se sigue duchando una vez al día, espero, por tanto, se sigue consumiendo. Se consume mucho en las hornillas eléctricas. ¿Se deja de cocinar en las casas? No, se cocina a otras horas. Por tanto, no hay una reducción sustancial del consumo de energía en los hogares. Lo que hay es una molestia muy sustancial en los hogares que se tiene que adaptar la vida diaria a otros horarios. Y ese es el problema de fondo, que como no tenemos una conversación sobre cómo podríamos ahorrar energía y no se nos han presentado los datos y el Estado nos trata como súbditos, que en la tarde de antes decide comunicarnos cuando decide que no vamos a tener luz, pero no se nos dice la situación como a adultos responsables, diciéndonos, oiga, tenemos que intentar lograr como sociedad ahorrar un 11% de nuestro consumo de energía, vamos a ver qué usos son más o menos prioritarios, porque, ojo, es un 11%, estamos hablando de un 50%, de un 1%, es un 11%, es algo relativamente fácil de alcanzar, evitando ineficiencias en el consumo de energía eléctrica, que hay muchísimas. Por ejemplo, podemos empezar a consumir menos aire acondicionado y bajar la temperatura a la que se pone. Podemos empezar a consumir menos calefactores eléctricos y empezar también a subir un poco la temperatura a la que se calientan los hogares. Tenemos que empezar a hablar de esto por orden lógico de prioridades. Y no veo que nadie está haciendo esto. En lugar de eso, es un perfectamente ineficiente ordeno y mando por parte del Estado que nos corta la luz eléctrica sin pensar si esos usos son prioritarios o si realmente hay ahorro de energía eléctrica con esas prácticas tan totalitarias, tan desagradables, tan impositivas y tan ineficientes, sobre todo.